Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 1 del Diplomado en Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Mi nombre es Ismael Serrano. Voy a ser el facilitador en esta ocasión y me da un gusto estar con ustedes, aunque sea por este medio electrónico. Sobre todo, se ha prolongado bastante tiempo esta situación del entorno de la pandemia, pero hemos descubierto, creo yo, como sociedad y como planeta, nuevas formas para comunicarnos día a día, aunque ya existían, tal vez no estábamos tan familiarizados con ellas. El diplomado se imparte obviamente en 4 módulos, una sesión en vivo cada semana. Si entiendo que hay más personas que todavía no han accedido a la plataforma, pero ya no es posible esperarlos más tiempo. Y vamos a complementar con algunos archivos que yo les estaré enviando a sus correos. También hay esta presentación que yo les estaré enviando. Yo les envío la presentación, no envío la grabación. Si alguien necesita la grabación de esta sesión en vivo, pues la solicita a la institución por el medio en el que se registró como participante. Si fue por redes sociales, si fue por WhatsApp, si fue por correo electrónico, por ese medio pues solicitan la grabación si así fuese el caso, si lo requirieran. Normalmente también hay una serie de archivos que complementan la información que yo les estaré proporcionando, exponiendo a lo largo de esta mañana, de este día. En realidad se trata no solo de complementar, sino que nos sirva de enlace con el contenido del módulo siguiente. Sobre ese material, lo importante es que puedan leerlo y que de alguna manera aclaremos las dudas. También durante todo este tiempo, si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, basta con que active el micrófono para que escuchemos y así todas y todos nos enriquecemos con cualquier comentario, con cualquier aporte. De todas formas, yo les quiero solicitar también una norma de convivencia. La tolerancia. La tolerancia a veces es poco frecuente ahora, pero suele ocurrir en algunos grupos que hay puntos de vista encontrados y opuestos. Como este es un ámbito académico, le solicito que se respete toda opinión. Y no solo que se respete toda opinión, sino que veamos lo positivo, lo que nos enriquecemos con lo que cada persona puede exponer. Entiendo que la mayoría, si no el 99%, ya tienen experiencia en la CAP y por eso es muy enriquecedor cuando comparten sus casos particulares. Vamos a ir avanzando entonces. Dentro de este contexto, presentamos esta pirámide del aprendizaje. Nada más tenemos que mencionarlo al inicio porque los expertos en la didáctica nos han hecho saber que la mejor manera para que aprovechemos cualquier curso de formación académica es utilizando medios participativos. Si solo estamos con un enfoque comunicativo de escuchar, pues lo más probable es que se nos olvide más rápidamente este conocimiento que estamos adquiriendo. La lógica nos dice que si nos inscribimos como adultas y adultos en un programa de formación es porque nos interesa que este conocimiento se mantenga en nuestro intelecto, en nuestra memoria durante mucho tiempo y que nos sea de provecho en nuestro día a día. Por ello, dada la limitación de los medios actuales, sí existe todavía la posibilidad que participemos de alguna manera y por ello la importancia que se tolere toda opinión. Al mismo tiempo que se traten de evitar temas sensibles que no estén necesariamente relacionados con la CAP. Temas sensibles normalmente en nuestra cultura salvadoreña
son aquellos que se refieren a la religión, al deporte y a la política. Si no tienen nada que ver, no aportan nada en el caso, mi sugerencia es que evitemos plantear y abordar esos temas. Como se trata también de un diplomado, se le exige a la institución que debe haber alguna actividad evaluada. Por ello, hemos tratado de simplificar para satisfacer esa exigencia, pero sin recargar, en la medida de lo posible, la agenda de las personas que participan. Por ello, encontrarán que del material que yo les envío, no tienen que presentar ninguna tarea, ningún ensayo, ningún resumen. Nada más, al final de la presentación, encontrarán un breve cuestionario que les solicito me lo envíen a mi correo. eh, Son preguntas cuyas respuestas están contenidas en la exposición, están incluidas en el material que yo les voy a enviar y entendería que no tendría que haber ninguna dificultad para responderla. Pero si aún así alguna persona encuentra alguna complicación en alguna de las respuestas, basta con que me envíe un correo y lo vamos a resolver. No hay fecha de entrega específica, me lo pueden enviar a lo largo de la semana o pueden enviarlas al final del diplomado. Lo que sí es importante es que cuando estemos completando el módulo 4 me hayan enviado esos cuestionarios. Yo considero que la mayoría no se tardarán mucho tiempo, algunos hasta cuestión de minutos, en contestarlo. Pero por otra parte, como el diplomado es abierto a todas las disciplinas y a personas que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado, es necesario también solicitarle a las personas que trabajan en la SUASI un poco de paciencia, porque hay algunos conceptos que algunas participantes no conocen y que para la gente de la UASI son prácticamente rutinarios y obvios. Lo mismo vale decir para profesionales del derecho. Abogadas y abogados escucharán que aquí se hacen aclaraciones, se plantean conceptos que les parecerán infraelementales, pero que para profesionales de otras disciplinas son a veces completamente desconocidos. Por ello, un poco de paciencia, porque yo creo que este es el ámbito en el que se deben aclarar las dudas. A mí me gusta mencionar que ya en 2020, pero antes de la cuarentena, estábamos impartiendo este diplomado y se podían hacer, siempre se hacía en esa época, antes de la cuarentena, de manera presencial. Se podían realizar una serie de talleres y mesas de trabajo en la que los grupos pues aportaban y se les daba un tema para que lo desarrollaran. En una ocasión coincidieron en la misma mesa de trabajo un médico, hablamos de profesionales de la salud, sabemos que son gente con una gran capacidad académica porque son unos estudios muy demandantes para que alguien logre graduarse con doctorado en medicina, pero había asumido cierto cargo y jamás había escuchado qué es la UNAC. Entonces, en la misma mesa, en el mismo grupo, coincidió una persona que trabajaba en la UASI y le parecía eh, hasta cierto punto inaudito que hubiese funcionarios que ni siquiera sabían que existía la UNAC. Pues para eso precisamente está el ámbito académico, para que aclaremos todo ese tipo de dudas. Lo importante es aclarar las dudas, no quedarse con ellas. No es problema no saberlo. El problema es no salir de la duda o de la ignorancia. No debería avergonzarnos en este ámbito a hacer cualquier tipo de preguntas o cualquier tipo de comentario. Por eso he solicitado a profesionales del derecho y a personas que trabajan en la UASI ese poquito de paciencia si escuchan a veces preguntas como esa, mire, y que al final de cuentas, ¿qué es la UNAC? O bien otro tipo de conceptos. Por ejemplo, cuando puedo alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Eso es obvio, pero
que nadie puede alegar ignorancia, pero para algunas personas no es tan claro. Y a lo mejor en el día a día no creen no necesitar ese tipo de conocimiento y, y actúan de esa manera en su desempeño profesional o laboral. Bien, además, ya para ir abordando los contenidos de este módulo, vamos a mencionar que más o menos a la mitad de la exposición haremos un breve receso, porque la experiencia nos dice que si lo desarrollamos de manera continua, el cansancio hace que al final prácticamente se vaya perdiendo la atención. De igual manera, este día pues nos están diciendo que habrá otra vez cierto mantenimiento en redes, así que lastimosamente pues tengamos que de alguna manera reducir los breves minutos de las preguntas del final. Por eso es que siempre, como eso se ha estado repitiendo una y otra vez, solicito que si alguien tiene algún comentario o pregunta, no esperemos al final de la sesión, sino que en el desarrollo de la misma lo vayamos planteando. Bien. Módulo 1. Condiciones previas a las compras públicas. Marco legal de las compras públicas, los principios y valores de la ley, el proceso interno de compras, lo que ocurre dentro de la institución, qué contratos regulan la CAP, la licitación pública, el concurso público, la libre gestión no recurrente, la contratación directa, convocatoria a procesos externos, roles y atribuciones de algunos actores del ciclo de compras públicas. El día de hoy abordaremos del titular, de la UASI, del solicitante, la unidad solicitante. Del titular y la UASI empezaremos a mencionarlo porque obviamente estarán presentes en los 4 módulos, en todos los ciclos de compras públicas y del principio hasta el fin. Luego, especificaciones técnicas de obras y bienes y términos de referencia para servicios. Y cerraremos el día de hoy con qué es la UNAC. Esta lámina les quiero solicitar la tengamos a la vista en los 4 módulos. Es el ciclo de compras públicas. Es el ámbito de aplicación de la ANACAP. Va desde la etapa de planificación de necesidades hasta la liquidación. Lo iremos desarrollando desde diferentes enfoques en los diferentes módulos. Incluso el día de hoy comenzaremos con la etapa de planificación, mencionaremos algo de la gestión de la compra, pero será este en el módulo 2 que cerremos con la liquidación. Lo que ocurre es que ya en el módulo 3 o 4 abordaremos circunstancias en las que de alguna manera podremos decir que se entorpece el desarrollo normal de este ciclo, pero no quiere decir que lo vamos a, a anular, sino que la ley nos manda por qué rumbo debe continuar el proceso. La etapa de planificación de necesidades partirá obviamente de cada unidad solicitante. ¿Y qué son las unidades solicitantes? Pues si alguien toma el organigrama de una institución pública, todas las unidades que estén planteadas ahí tienen presupuesto asignado. Si no lo tienen, no pueden estar ahí. En ese caso, tienen la obligación de una ejecución presupuestaria y por lo tanto implica adquisiciones y contrataciones. Adquisiciones de obras y bienes y contratación de servicios. En la etapa de planificación es cuando cada unidad solicitante trabajará en la calendarización basada en el presupuesto institucional, la calendarización de su ejecución presupuestaria. Y veremos cómo se desarrolla un plan anual de adquisiciones y contrataciones. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no podemos hacerlo en el ínterin al momento que se necesita? Porque la institución necesita recursos. Para hacer las adquisiciones y contrataciones se necesita dinero, dicho en lenguaje salvadoreño. Lo que necesitamos también es un presupuesto en el cual va
calendarizado cuándo va a estar disponible ese dinero. Aquí una breve aclaración también para las personas que trabajan en el sector privado, porque a veces se tiene esa percepción que cuando se aprueba el presupuesto, se está haciendo un depósito bancario en las instituciones. En realidad, la ley del presupuesto no es un depósito bancario. La ley del presupuesto lo que estipula es cómo se van a hacer las inversiones a lo largo del año y cuáles van a ser la fuente de recursos. Por lo tanto, cada unidad de la institución, cada unidad solicitante, tendrá recursos asignados. Por supuesto que habrá salarios, prestaciones laborales, pero si restamos esos valores, más o menos aquello que queda disponible es lo que van a destinar para adquisiciones y contrataciones. Y el uso de las mismas está regulado por la ANACAD. Luego vendrá la gestión de la compra, que es, en base a esa calendarización, la unidad solicitante le dirá a la UASI, iniciemos este proceso. Y la UASI presentará, someterá ante los titulares de la institución las bases de licitación o de concurso. Cuando tenga esa aprobación, publicará esa convocatoria. Cuando las empresas se dan cuenta, se registran como interesados o interesadas y proceden a preparar sus ofertas. Llegada la fecha, presentarán esas ofertas, las cuales la UASI recibirá, levantará el acta correspondiente y las entregará a una comisión evaluadora de ofertas que, a su vez, aplicando los criterios establecidos en la base de licitación o de concurso, llegará a una recomendación. Mediante acta recomendará a los titulares a qué empresa adjudicar. Esa es pues ya la etapa de adjudicación. Con el transcurrido el tiempo de ley, esta quede en firme, se procederá a la contratación, la cual puede ser una orden de compra o puede ser en sí la firma de un contrato que regule la relación entre la empresa contratista y la institución contratante. En ese momento, pues, ya no es un oferente, sino que es un contratista. Empezaremos la etapa de seguimiento. Dependiendo del caso, puede ser breve, de pocos días, o puede prolongarse a lo largo de todo el ejercicio, o varios meses. Ahí entrará en escena el administrador de contrato y será la persona facultada para emitir las actas de recepción, que es el documento con el que la empresa pues tiene el respaldo que ya cumplió sus obligaciones contractuales y por lo tanto puede presentar a trámite de cobro sus facturas. Con ello, completada esa etapa, llegaremos a la liquidación. Iremos viendo también cuáles son las garantías que se deben ir exigiendo en cada una de estas etapas y también al terminar el ciclo de compra pública con miras al siguiente ejercicio, se volverá a iniciar la etapa de planificación. Por eso es un ciclo, porque empieza donde terminó. Al terminar, empieza nuevamente. Y cada año, pues, se tiene que ir desarrollando de esta manera. En el módulo 4 volveremos a cerrar, por ello, en la etapa de planificación de necesidades, que estaremos iniciando el día de hoy. La siguiente lámina, de la misma manera, les solicito la tengan a la vista en los 4 módulos. Acá presentamos, si antes describimos las etapas del ciclo de compra pública, acá presentamos los actores de ese ciclo de compra pública. Están presentes en diferentes etapas del ciclo de la lámina anterior. Algunos de estos actores estarán presentes de principio a fin. Por ejemplo, la UFI, la unidad solicitante, la UASI y el titular. De principio a fin de cada uno de los procesos. Obviamente la unidad solicitante solo estará presente en lo que corresponden a su unidad, pero la UFI, el titular y la UASI estarán presentes en todos los procesos de la institución. Entendería que si nos hemos inscrito en este diplomado es porque somos uno de estos personajes o hemos sido
o sabemos que podremos serlo. Y por lo tanto es importante que conozcamos cuáles son las facultades que la ley nos da si es que estamos trabajando en la administración pública y al mismo tiempo qué es lo que nos regula, sobre todo si estamos trabajando también como oferentes o contratistas. Si ven, de todos estos actores, únicamente los oferentes o contratistas son los que están trabajando en el sector privado. También vemos los artículos de la ley y el reglamento de la ley que facultan y simultáneamente regulan la actuación. Acá me detengo a mencionar también que cuando nosotros trabajamos, bueno, yo en lo personal, debí mencionarlo al inicio, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. Desde 1985 he trabajado en compras públicas, antes que existiera la ANACAP, 15 años antes que existiera la ANACAP. La ANACAP es del año 2000. En mi experiencia, he podido en el sector privado trabajar en lo propio y trabajar para otras empresas. En el sector público he podido ser jefe de unidades solicitantes y he también tenido la oportunidad de ser asesor de instituciones públicas y de municipalidades. Por ello, considero importante aclarar a las personas que únicamente han trabajado en el sector privado que cuando nosotros estamos en ese ámbito, en el sector privado, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Si no está prohibido por la ley, puedo hacerlo. Ahora, no puedo alegar ignorancia si estoy violentando alguna ley. Tampoco nadie me va a notificar que hay una ley que está vigente. Se publica en el diario oficial y de acuerdo al plazo establecido entra en vigencia y todas las personas naturales o jurídicas que estemos dentro del ámbito de aplicación de cualquier ley, estamos en la obligación de cumplirla. Nunca podremos alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Pero por otro lado, en espejo, si estamos trabajando como parte del sector público, si somos funcionarios o empleados del sector público, solo podemos hacer aquello para los que estemos expresamente facultados. Creo que queda clara la diferencia, cómo nos regula eh, nuestras leyes, si estamos en el sector público, que si estamos en el sector privado. Por lo tanto, acá podemos ver por qué estamos planteando los artículos correspondientes de la ley y del reglamento de la ley. Puede escucharse muy elemental para muchísimas personas, pero no lo es tanto para otras. Y por ello es importante también que lo aclaremos. Iremos entrando y saliendo en el escenario dependiendo de cuáles de estos actores seamos. Solo termino el comentario sobre esta lámina. Sabemos quiénes son oferentes y contratistas, que es la unidad solicitante, la unidad financiera institucional, ahí está la unidad de presupuesto, está la tesorería, etc. El titular o máxima autoridad, que dependerá de la institución, puede ser una persona, una funcionaria o funcionario, puede ser un ente colegiado, una junta directiva, un consejo de administración, un consejo municipal. Tenemos la UASI, que puede llamarse UASI, y la CEO, que vemos abajo, es la Comisión Evaluadora de Ofertas, que estará presente en este ciclo únicamente en el momento que la UASI le entrega las ofertas de las empresas para que le aplique los criterios de evaluación y recomiende al titular mediante acta a qué empresa adjudicar. Luego tenemos la CEAN, la Comisión Especial de Alto Nivel, que no existe en todos los ciclos de compra pública, únicamente lo veremos más al detalle en el módulo 3, pero únicamente cuando alguna de las empresas oferentes, al notificarse la adjudicación, considera que se le está vulnerando algún derecho o interpone un recurso de revisión. Para dar respuesta a este recurso, los titulares nombran una comisión especial de alto nivel. Si nadie presenta ese recurso, pues obviamente no existirá la CEAE. Y luego, el AC es
el administrador o la administradora del contrato o de la orden de compra. Como dije, trabajará a partir de la etapa de seguimiento y es la persona que firmará las actas de recepción con las cuales el contratista puede demostrar que ya cumplió sus obligaciones contractuales. En nuestro medio y en toda Latinoamérica, las empresas se registran y participan como oferentes y como contratistas con fines de lucro para generar ganancias, riqueza. Y eso en toda Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, es moralmente correcto y es completamente legal. Ninguna empresa privada que dice SADCB o .com o DRL es una organización sin fines de lucro. Al contrario, es con fines comerciales, con fines de lucro para generar ganancias, dividendos a sus accionistas, a sus propietarios. Repito, eso es moralmente correcto en nuestro medio y completamente legal. Bien, entendería que la mayoría conoce esta jerarquía, pero vamos aclarando y avanzando. El marco legal de las compras públicas. Lo que está por encima de todo es la Constitución de la República. Nos basamos en esta ocasión en el artículo 86, inciso tercero, y el artículo 234. Luego tenemos los tratados de libre comercio. La UNAC nos emite cada año una circular donde se establece pues, lineamientos y techos para los procesos en los que se va a ver involucrada alguna institución en tratados de libre comercio. Hay muchos portales en los que se pueden descargar los que están vigentes. Uno de esos portales es precisamente el portal de la UNAC, comprasal.gov.sb. Luego, desde el año 2000, tenemos la LACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que emana obviamente del Poder Legislativo. Y es el Poder Legislativo quien la puede modificar, derogar, eh, y está dentro de sus facultades. Ahí mismo, pues, la LACAP, las diputadas y diputados de aquel momento, establecieron que el órgano ejecutivo de ahí va a emanar el reglamento de la LACAP. El RELACAP. Y luego tendremos los instructivos y demás normativa emitida por la UNAC. Hay que aclararle casi siempre a muchas personas que asumen por primera vez un cargo en una institución pública que estos instructivos y la normativa que emite la UNAC no es un boletín informativo, es de obligatorio cumplimiento. Todas estas leyes, todas estas normas son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica que esté involucrada en un ciclo de compra pública con el Estado de El Salvador. Cuando hablo del Estado es con el Estado de El Salvador. De alguna forma también es importante que vayamos interactuando, los que no lo hacen normalmente, con la UNAC, porque la LACAP, como toda ley, va teniendo cada vez procesos, se presentan nuevos casos y se van acumulando ahí en los archivos de la UNAC ese tipo de casos y las salidas que se obtuvieron en su momento. No, no es perfecta, obviamente, porque la UNAC es, está llena de seres humanos y eso es siempre sinónimo de errores, porque es parte del ser humano cometer errores, y con los desaciertos que haya podido cometer en estas 2 décadas, sí también debemos reconocer que ha acumulado la curva de aprendizaje como país para estos ciclos de compras públicas. Damos lectura entonces al artículo 234 de nuestra Constitución. Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en el que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse a dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. Algunas de esas excepciones están contenidas en el artículo 4 de la ANACAP. Acá mismo vamos a abordar ese artículo, pero también hay otras leyes que
hay que tomar en cuenta para entender esas excepciones. Cuando estemos dentro de esas excepciones, no se aplica la CAP. En el caso, por ejemplo, de relativo eh, promulgación, la ley de la dirección, la ley que crea la Dirección de Obras Municipales, y luego le da a la Asamblea Legislativa una ley especial para sus adquisiciones y contrataciones, porque para los fondos que maneja la DOM, la Dirección de Obras Municipales, no se aplica la CAP. Objeto de la ley. El objeto principal de la LACAP es el establecer normas básicas para la ejecución transparente, austera y responsable de planificación, adjudicación, contratación, seguimiento, liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba celebrar para la consecución de sus fines. Como podemos ver, este es el ámbito de aplicación de la LACAP, el ciclo de compra pública que hemos descrito en la lámina del inicio. Nosotros, para fines didácticos, hemos agregado la etapa de gestión de la compra, que está entre la planificación y la adjudicación. ¿Cuáles son los principios que inspiran la ley? No discriminación, publicidad, libre competencia, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, igualdad, centralización normativa y descentralización operativa. Cuando he tenido la oportunidad de impartir este programa en vía presencial, he podido constatar que la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños tenemos un concepto más o menos claro de los primeros de estos principios. Así que me detengo nada más a comentar los dos últimos. La centralización normativa se va a traducir en la práctica que solo existe un ente que emitirá las normas para la aplicación de la LACAP. ¿Y quién es la UNAC? Solamente la UNAC tendrá ese rol de emitir la normativa para la aplicación de la LACAP, que es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Y luego la descentralización operativa, debemos entender que en todas las instituciones de la administración pública, cuando decimos eso nos referimos a todo el órgano legislativo, todo el órgano ejecutivo, todo el órgano judicial y los 262 alcaldías, deberán tener una unidad encargada de llevar adelante estos procesos de contratación, de adquisiciones y contrataciones con los fondos públicos. Esas son las UASI. Deberá haber una en cada una de las instituciones de la administración pública. Por ello, no vamos a perder de vista que cuando estamos hablando de compras públicas, que son obviamente las que se realizan utilizando fondos públicos, el Estado de El Salvador, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, define tres roles diferenciados en el día a día. ¿Y por qué volvemos a colocar esta lámina? Y la veremos al final del día de hoy, para que nos quede claro estos tres roles diferenciados. Porque a veces en la aplicación de la ley estamos confundiéndonos. El rol normativo solo le corresponde a la UNAC. Y vemos abajo el artículo 7 de la LACAP. Ahí estarán todas estas atribuciones que la ley le faculta a la UNAC. El rol ejecutor solamente le corresponde a la UAS. Y el rol fiscalizador le corresponde a la Corte de Cuentas. Vemos abajo, Ley de Corte de Cuentas, artículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Es la UASI la que va a publicar la convocatoria a proceso. Cuando se va a iniciar una licitación pública y se quiere que las empresas interesadas participen para hacerle llegar las ofertas, será la UASI la que proceda con esas publicaciones. No lo puede hacer la UNAC.
no puede convocar la Corte de Cuentas. Tampoco eh, la Corte de Cuentas nos va a emitir las normas. Eso le corresponderá a la UNAC. Y de esa manera estamos aclarando quién nos va a fiscalizar, no ahora. Lo más seguro que dentro de unos años será la Corte de Cuentas, por lo menos mientras esté vigente la actual Constitución. Y es importante que siempre nos documentemos, porque cuando ven esta auditoría en el futuro, lo más seguro que ya tendremos otros jefes. Lo más seguro que nos habrán trasladado de unidad o que nuestros jefes fueron trasladados a otra institución. Y si creímos que íbamos a tener siempre su respaldo, será imposible. Las crisis que ha vivido El Salvador nos deben enseñar a nuestra capacidad de resistencia, por supuesto, a nuestra capacidad de resiliencia, pero en nuestra mentalidad cada vez está más claro, y lo voy a decir en salvadoreño, que cada quien salva su pellejo, que aunque quieran nuestros jefes respaldarnos dentro de 2 o 3 años, o el tiempo que sea, no podrán hacerlo. Por eso debemos ir documentándonos para estar preparados sin sobresaltos para ese momento de las auditorías. No debería ser motivo de gran preocupación, de crisis personal y emocional, el hecho que se nos notifique un hallazgo de parte del auditor de la Corte de Cuentas. Entonces, no perdamos de vista. ¿Quién tiene el rol normativo? La UNAC. Esto es emitir las políticas, los lineamientos, los instructivos, los manuales y otros instrumentos que faciliten la aplicación de la LACAP y su reglamento. El rol ejecutor corresponde a la UASI. Realizar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esto no lo puede hacer la UNAP. Igual la UASI no puede emitir políticas y lineamientos, no le corresponde a la UNAP. Y el rol fiscalizador, los cuales no lo pueden hacer ni la UASI ni la UNAP, le corresponde a la Corte de Cuentas. Fiscalizar la ejecución presupuestaria y la gestión económica de las instituciones públicas que se costeen con fondos públicos. Igual en la mentalidad de la colectividad salvadoreña, a veces, por lo que se dice en noticias y redes sociales, se está creando la errónea percepción que la Corte de Cuentas nada más llega a hacer revisiones de caja, arqueos de caja, pero no es así, es mucho más amplio. Incluso quienes ya han vivido la notificación de un hallazgo saben que hay un espacio en el que dice criterio, que no es ninguna opinión. Ahí vamos a encontrar cuáles son los artículos de la ley que de acuerdo al auditor o auditora la persona ha violentado. Y por lo tanto, por ello se le está notificando el hallazgo y se le está dando un plazo para que responda. Y si no responde, pues enfrentará las responsabilidades correspondientes. ¿Qué contrato regula la LACA? La palabra contrato, le vamos a ver acá dos connotaciones. También se le llama formas de contratación al proceso que se convoca y que se regula si es licitación, concurso público, libre gestión y demás. Pero acá, en esta lámina en particular, se resume el tipo de instrumento que regula la relación entre la empresa contratista y la institución contratante. No vamos a entrar en detalle porque dependerá del interés de cada participante, pero sí que se pueden ver ahí están los artículos de la ley y del reglamento de la ley de cada uno de los casos. Hay contratos de suministro, contratos de obra pública, que suelen ser los que demandan más recursos, contratos de consultoría, que no deben utilizarse para tratar de disfrazar una relación laboral. Contratos de concesión, esto está relacionado muchas veces a los servicios que la administración pública debe prestar a los contribuyentes. En muchas ocasiones, por ello, está relacionado al pago de tasas, que no es lo mismo pagar tasas que pagar impuestos, y los contratos de arrendamiento de bienes muebles. Bienes muebles, los cuales este tipo de contratos pueden ser con o sin opción de compra. Como digo,
Ahí están pues los artículos de la ley y el reglamento de la ley correspondientes. Lo que tenemos acá son algunos de las exclusiones de la aplicación de la LACAP contenidas en el artículo 4. Yo les invito a que eh, lean el artículo 4 completo. Dicho sea de paso, yo les voy a enviar junto con la presentación, entre otros archivos, un texto de la LACAP, un PDF que admite buscador, que pueden colocar la palabra clave y es mucho más sencillo. O sea, eh, recurso con el que no contábamos el siglo pasado cuando yo empecé a trabajar y había que hacerlo todo en físico. Entonces, hoy es más fácil cuando tenemos ese buscador. También aclaro que ese texto de la LACAP no es el actualizado y es a propósito, es el que estuvo vigente hasta febrero de 2019. Aparte, les estaré enviando el decreto que modificó la LACAP precisamente en esa fecha, en febrero de 2019. Pues bien, en este artículo 4 encontramos estas exclusiones de la LACAP. ¿Qué quiere decir? Que para estos casos no se aplica la LACAP. Entonces, todo lo que hemos hablado de la UNAC, la normativa de aplicación de la LACAP, pues se queda ahí cuando se aplique la LACAP. En estos casos no se aplica la LACAP. Literal A, adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos de convenio de préstamos internacionales. Se va a aplicar el convenio, no se va a aplicar a la CAP. Literal B, convenios celebrados entre las instituciones del Estado. Sabemos que en esos casos ambas instituciones están financiadas con fondos públicos. Podría haber un caso que una institución, una municipalidad, una alcaldía, a lo mejor necesita contratar un consultor porque ve que se harán nuevas inversiones en el municipio y hay empresas que están solicitando permisos. Y para otorgar esos permisos quiere conocer qué impacto va a tener en el centro histórico, por decir algo, o en el medio ambiente, en la salud de los habitantes del municipio, y necesita un consultor, pero no cuenta con el presupuesto para contratar un consultor que haga esos estudios de impacto. Pero podría ser que le apoyen otras instituciones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Medio Ambiente, y que sean esos otros ministerios quienes elaboren el estudio que están necesitando. Para celebrar esos convenios, no se va a aplicar a la CAP. Literal C, contratación de servicios personales. Ya lo habíamos mencionado, no se aplica a la CAP. A lo largo de estas 2 décadas, una y otra vez se han sancionado a funcionarias y funcionarios que han disfrazado una relación laboral convocando a un proceso a la CAP para contratar, entre comillas, a un consultor, cuando en realidad terminan contratando a una persona que va a tener una relación laboral con la institución. Si ese fuese el caso, no se aplica la CAP. Cuando hay relación laboral, no se aplica la CAP. H. El servicio de energía eléctrica y servicio público de agua. Una de las particularidades que tiene los países como El Salvador, con un territorio pequeño, es que no importa dónde esté la infraestructura, el edificio, las instalaciones de la administración pública, ya está definido qué empresa o qué institución le va a prestar estos servicios de energía eléctrica y de servicio público de agua. Para la contratación y para el pago de estos servicios, no se va a hacer un proceso a la carta. Literalmente, las obras de construcción bajo el sistema de administración que realizan las municipalidades. Algunas instituciones, particularmente las alcaldías, están facultadas por el Código Municipal para llevar a cabo obra pública con su propio personal, con sus propios equipos. Con equipo me refiero también a maquinaria. Algunas alcaldías lo tienen y tienen la capacidad y el presupuesto para hacerlo. En esos casos, no se va a aplicar a la CAP.
La municipalidad, la alcaldía va a aplicar la LACAP si es que va a contratar a una constructora, pero si lo va a hacer con su personal, con su maquinaria, no va a aplicar la LACAP, excepto para la adquisición de materiales o herramientas en una ferretería. En ese caso sí, va para la compra de esos materiales, sí va a ser un proceso local. Pero para en general, como es el caso de desarrollar una obra pública, contratando una empresa que se encarga de toda la ejecución, la compra de materiales, el pago de los trabajadores, la prestación de servicios, lo que corresponda a una empresa constructora, pues si no fuese ese el caso, pues no vamos a aplicar un proceso local. Insisto, todo lo que hemos hablado, que si la UNAC nos va a emitir la normativa para la aplicación de la CAP, eh, aunque sea redundante, solamente corresponderá en los casos donde se aplica la LACAP. Si alguna unidad va a solicitar, tiene fondos provenientes, por ejemplo, para una ejecución presupuestaria, con, está financiada con un préstamo internacional, tiene que atenerse a lo que establezca ese convenio. Normalmente los convenios ya regulan, ya traen cuáles serán los mecanismos correspondientes y a ese se va a tener que aplicar. Con lo que hemos hablado, pues vamos resumiendo el ciclo de compra pública, vamos a entrar un poco al detalle de la etapa de planificación de necesidades y recordemos que la empresa privada debe estar presente desde el inicio, desde la planificación de necesidades. No debe esperar a que se publique la convocatoria o la licitación o concurso, sino que desde antes. Y así lo establece la ley. No es ilegal, en lo más mínimo, que participe desde la etapa de planificación. Es más, veremos en las responsabilidades de la unidad solicitante que desde ese momento tiene que estar en contacto con los proveedores. No tendrá que esperar a la gestión de la compra. Luego, formas de contratación establecidas en el artículo 39 de la LACAP. Lo que nos establece la ley es un techo en base al monto de lo que se tiene presupuestado invertir. A partir de cierto valor, ya no se puede eh, apegarse a un proceso de libre gestión. Por decir algo, una libre gestión no, no está obligada a la institución a estarle eh, exigiendo a las empresas que respalden sus ofertas con una garantía de sostenimiento de oferta. Tampoco hay que olvidar que la ley nos dice que en la libre gestión la UASI dejará constancia de haber enviado 3 invitaciones. 3 invitaciones no es lo mismo que 3 cotizaciones. Es más, si de las empresas invitadas solo hay una que responde y cumple todos los requisitos establecidos, se le puede adjudicar y el proceso es válido. Este valor, pues este techo, está establecido en base al artículo 39 en 160 salarios mínimos del sector comercio, si hablamos de municipalidades, y de 240 salarios mínimos del sector comercio en otras instituciones, las que no son municipalidades, obviamente. ¿Cuánto es ese valor? Pues si queremos el valor exacto, queremos tener el respaldo, se lo vamos a pedir a la UNAC. Y la UNAC lo va a establecer en base al valor oficial del salario mínimo, que no es el mismo en año bisiesto que en año de 365 días. Pero si queremos un valor aproximado, sabemos que el salario mínimo del sector comercio ronda actualmente $360. Vas a multiplicar 360 por 160 o por 240 y ahí tenemos este techo correspondiente. Si rebasamos ese valor, si estamos arriba de ese monto, entonces la institución tendrá que convocar a un proceso de licitación o concurso público. ¿Y cuál es la diferencia? Si los dos están arriba de ese monto, ¿cuál es la diferencia entre licitación o concurso público? Que el concurso tiene por objeto la contratación de un consultor.
Esa es básicamente la diferencia. Al cual se le va a exigir también a todas las empresas participantes, se les va a exigir desde el inicio todas las garantías correspondientes a una licitación o concurso público. El detalle de las garantías lo abordaremos en el módulo 3. Como dije, pues no es lo mismo también el caso de la contratación directa. Esa es la otra opción. Las causales están establecidas en el artículo 72 de la ANACAR. Se hizo famosa las contrataciones directas relacionadas con el decreto de estado de emergencia de la pandemia del COVID-19. Un decreto de estado de emergencia pues nos activa esta contratación directa, pero no es la única causal. Les invito a que lean, aquí no lo haya hecho, el artículo 72 de la ANACAR. Y luego abajo, lo han puesto acá en un cuadro pequeño, casi en el piso, la libre gestión no recurrente. Esos son valores que están en el 10% de este techo. Y por eso no hay que confundir cuando la gente dice, mire, como lo compro de caja chica, no aplico la ANACAP. Está en la obligación de aplicar la ANACAP si esos son fondos públicos. La caja chica no la regula la ANACAP. El monto, hasta cuánto puede hacer pagos con la caja chica, no es ámbito de aplicación de la ANACAP. Normalmente habrá un reglamento de fondo circulante. Y lo que nos está diciendo es que el proveedor lo que va a hacer es que en lugar, si la caja chica puede ser hasta 500 y la factura es de 400, no tendrá que hacer un proceso en tesorería para pago. Pero el proceso que establece la UNAC para contactar al proveedor, para adjudicarle, para recibirle los bienes y luego emitirle el acta para que se proceda al pago, eso sí lo regula la ANACAP. No importa que haga el trámite en tesorería, no importa que lo haga dentro del techo establecido por el fondo circular. Entonces, cuando nos dice, ¿cuándo voy a aplicar a la CAF y cuándo la, la caja chica? Están hablando de dos cosas distintas. Es como decir, mire, como la ley del medio ambiente exige licencias ambientales, no voy a tramitar la licencia de conducir, que me exige la ley general de tránsito. Son dos ámbitos de aplicación distintos. Estamos hablando de dos licencias distintas. De la misma manera acá, siempre que se utilizan fondos públicos que no estén dentro de las excepciones del artículo 4 y de otras leyes, siempre vamos a aplicarla a la CAP. Y para ello será la UNAC la única facultada para decirnos cuál será la normativa de esa aplicación. Y podremos pedirle aclaraciones, no solo la administración pública, también el sector privado puede acudir a la UNAC para aclarar el tipo de dudas para la aplicación de la vacuna. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del receso. Más o menos 10 minutos.
Bien, vamos a continuar. Vamos a comenzar entonces a abordar los roles de los actores del ciclo de compra pública, empezando por los titulares de la institución. Como pueden ver en esta ilustración, se nos presenta un equipo de remo. Quiere decir que todos los participantes del ciclo de compra pública tendrán un lugar y un esfuerzo que hacer, aunque no vean la meta. Son los titulares los que tienen claro dónde está la meta, cuál es el rumbo. Y al mismo tiempo, si alguno de los que van empujando esa embarcación con su esfuerzo deja de hacer el esfuerzo y recarga a las compañeras y compañeros, lo que tendremos es que la embarcación se va saliendo del rumbo. El trabajo de los titulares, en este caso representado por esa joven que de pie alcanza a visualizar la meta, no consiste en una postura de zanahoria y garrote, sino que de ser líderes, encontrar el potencial de cada persona y llevar a la institución por el rumbo que establece sus objetivos institucionales, su plan estratégico, su plan de trabajo. ¿Qué nos dice entonces el artículo 17 y 18? El artículo 17 establece la máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección directa, indirecta o de designación, tales como ministros o viceministros en su caso, presidente de instituciones, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, directores de instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye la representación legal de las instituciones de que se trate, y el alcalde, en el caso de las municipalidades, en adelante, para los efectos de esta ley, se le denominará el titular o los titulares. Se denominará. Artículo 18. La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la junta o consejo directivo de las respectivas instituciones de que se trate o el consejo municipal en su caso. Asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta ley. Recordemos que ellos asumen bajo juramento. No es lo mismo que el resto de funcionarios y empleados que estarán a lo mejor por contrato, por ley de salario, pero los titulares están bajo juramento. Eso tiene implicaciones que no siempre se las explican, pero que están obligadas a saber. Por otro lado, veamos que es la única autoridad competente para aprobar la base de licitación o de concurso. En muchas instituciones no es porque la ley lo mande, sino que para efectos prácticos, la UASI, cuando somete a aprobación las bases de licitación o de concurso, aprovecha para someter a consideración de los titulares la persona que la unidad solicitante está proponiendo para que sea el administrador de contrato o administradora de contrato u orden de compra. Ya al momento de la contratación, sí, ya tiene que estar designado. No necesariamente hay que hacerlo en este momento, pero, como digo, por efectos prácticos se ha tomado esa costumbre en algunas instituciones, ni siquiera en todas. El momento, pues, en la unidad solicitante es quien propondrá a la persona, normalmente es quien se ha visto involucrado en la etapa de planificación o involucrado para preparar la base de licitación o de concurso, conoce las especificaciones técnicas o los términos de referencia y por ello considera que quien va mejor que nadie a conocer si el contratista nos está entregando lo que necesitamos, si se está pegando a la normativa, si está cumpliendo lo establecido en términos de referencia, pues será esa persona que se involucró en la etapa de planificación o alguien con credenciales o con un perfil similar. Por ello, es la unidad solicitante, y eso sí lo establece la ley, quien propondrá a las personas que deben ser
administradores de contrato. Y los titulares, pues los designamos. Los roles de administrador de contrato los abordaremos más al detalle en el módulo 2. De la misma forma, acá mencionamos brevemente a la UASI. Iremos desarrollando su papel en el ciclo de compra pública en todos los módulos. Artículo 9 de la CAP. Cada institución de la administración pública establecerá una unidad de adquisiciones y contrataciones institucional que podrá abreviarse UASI, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución y dependerá directamente de la institución correspondiente. Recordemos que es un puesto de confianza. Por lo tanto, dependiendo del reglamento de cada institución, pero en general, o de las leyes aplicables, serán los titulares quienes estén facultados para nombrar un nuevo jefe UASI cuando hay nuevos titulares. Porque es una persona que debe contar con su plena confianza. Debe apegarse al plan de trabajo que lleva el titular o los titulares y al mismo tiempo va a estar involucrada esta persona en muchos procesos donde se maneja mucho dinero y si no goza eh, de la confianza del titular, pues obviamente no es apta esta persona para el cargo. Por ello, en la mayoría de instituciones, y con esto no quiero decir que los jefes UASI no tengan derecho, pero no tienen las protecciones de ley de las que pueden gozar las demás colaboradoras y colaboradores institucionales. Del RELACAP hablamos de las obligaciones del jefe UASI. El jefe UASI tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 10 de la ley, en el marco de las cuales deberá a. Llevar el registro, control, actualización del banco de datos institucional de oferentes y contratistas de acuerdo al tamaño de la empresa y por sector económico, basado en la información oficial de clasificación y a la proporcionada por el oferente, con el objeto de facilitar la participación de estas en las políticas de compras. En dicho registro se incorporará la información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueran de interés para futuras contrataciones o exclusiones. Aquí hay varias cosas interesantes. Sabemos que ya la LACAP establece este proceso de precalificación de empresas, el cual es sumamente útil tanto para la administración pública como para las empresas privadas, debido a que de esa manera solo participarán en los procesos no solo las empresas que estén interesadas, sino aquellas que estén capacitadas, que cumplan el perfil de acuerdo a lo que la institución requiere. Un ejemplo claro es Fovial. Podemos ver que el mismo Fovial contrata empresas para la limpieza de la maleza en carretera, pero esas son empresas donde hay poca inversión en equipos. Necesitarán una cuadrilla de trabajadores, una, dos, tres cuadrillas, dependiendo del área que tengan que cubrir. Y el equipo con el que deberán contar es una herramienta para la poda y, y alguna unidad de transporte para movilizar a esa herramienta y al personal. Pero la misma institución podrá contratar a veces empresas mucho más grandes, donde va a hacer trabajos para intervenir un recarpeteo, una remoción asfáltica, en donde una sola eh, de los equipos de esas otras empresas, de los camiones y grúas y demás equipos que se requieran, tendrá un costo en dólares mucho más alto que toda la otra empresa. Entonces, la lógica nos dice que la empresa grande que va a intervenir en recarpeteo no estará interesada en, a lo mejor, en podar la maleza. Podría ser que sí, pero en general tiene su enfoque en otro tipo de servicios. Y de la misma manera, la que está participando en procesos de limpieza de cunetas y de maleza, no cuenta, en la mayoría de los casos, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos, no cuenta con los recursos para prestar
un servicio más demandante, ni siquiera con la infraestructura, el personal y la administración. Son completamente distintas y por ello vale la pena precalificar. Por otro lado, aquí se nos habla de las políticas de compras. Recordemos que son compras públicas, por lo tanto, políticas públicas. Es otro tema que no es parte de este programa, pero sí valdría la pena que quienes no lo conozcan tengan claro cuál es el concepto de políticas públicas. Yo solo voy a mencionar las políticas públicas son instrumentos para el manejo o solución de algún problema concreto. Hay política pública de transporte, hay política pública ambiental, hay política pública de compras, dependerá de qué ámbito estemos hablando y quién la va a emitir. Las políticas públicas se emiten para cada ejercicio fiscal, porque los problemas del entorno se van modificando con el tiempo y entonces no le vamos a dar el mismo enfoque. Tampoco están siempre presentes los mismos actores. Para elaborar una política pública se requiere primero eh, involucrar a los actores primarios, luego hay actores secundarios. Ese es un proceso para la elaboración de las políticas públicas. Por lo tanto, no vamos a hallar una política pública fija, sino que para cada ejercicio fiscal habrá una política de compras públicas que tendrá precisamente la vigencia para el ejercicio fiscal. Y hay ciertos limitantes del artículo 6, que los vamos a mencionar en un momento, que establecen hasta dónde la UNAC puede participar o debe participar en la emisión de esas políticas públicas en el ramo del poder ejecutivo. También hay, digamos, parte de estas políticas que se deben tomar en cuenta al momento que estamos en la etapa de planificación. Ese detalle lo veremos en el módulo 4. Literal B. Entregar al titular el informe al que se refiere la letra M del artículo 10 de la ley dentro de los 10 días hábiles después de finalizado cada trimestre del ejercicio fiscal. Y C. Publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el registro, conforme lo dispuesto en la ley y el presente reglamento, una vez se habiliten los módulos pertinentes. Para los efectos del artículo 10, inciso final de la ley, el jefe UASI llevará un registro interno de designaciones y supervisión de cumplimiento de la misma. Continuaremos en otros módulos abordando estos roles de la UASI. Ahora nos vamos a enfocar en la unidad solicitante. Esta etapa de planificación que nos afectará desde este momento, del inicio del ciclo de compra pública, hasta el final, hasta la liquidación. Habrá, por decir algo, en este momento, decisiones que toma la unidad solicitante de la mano con la UASI, pero que son exclusivas y responsabilidad exclusiva de la unidad solicitante, que va a someter a aprobación al titular, mediante las cuales se definirá el objeto contractual. Y una vez que esté definido, en esta etapa, quedará prohibido modificar. Nadie estará facultado en la institución para modificar el objeto contractual. Quedará prohibido modificar el objeto contractual. ¿Y cómo lo va a definir? ¿Qué quiere decir el objeto contractual? El objeto de la contratación, o sea, ¿qué es lo que quiere comprar? Quiere comprar smartphone, quiere comprar impresora, quiere comprar vehículos, quiere comprar lubricantes, quiere comprar medicinas. Ese es el objeto contractual, que nos lo va a definir la unidad solicitante. La unidad que está solicitando que se haga la compra. Esa es la unidad solicitante. Y lo definirá, como veremos, mediante especificaciones técnicas. No puede hacerlo mediante marca. Hace poco apareció una licitación, creo, eh, en cierta área, donde pone ascensores marca Siemens. Pues ahí está afectando a las demás marcas. Está violentando la ley. No puede especificar marcas. Debe ser especificaciones técnicas. Porque las demás empresas quedaron fuera. Porque ya lo establecieron. Y eso
violenta incluso principios constitucionales. Entonces veamos la CAP, responsabilidades de los solicitantes, de las unidades solicitantes. Artículo 20 bis. Para efectos de esta ley, se entenderá por solicitantes las unidades o dependencias internas de la institución que requieran a la UASI la adquisición de obras, bienes o servicios. Estos deberán realizar los actos preparatorios de conformidad a las responsabilidades siguientes. A. Garantizar que las necesidades de obras, bienes y servicios estén incorporadas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Va a garantizar, va a tomar su plan operativo anual, va a tomar su plan de trabajo, va a verificar cuáles son los objetivos de la unidad que están alineados con los objetivos institucionales y en base al presupuesto aprobado va a establecerse esta programación anual de adquisiciones y contrataciones. Tenemos un problema cultural donde no se valora la planificación, donde lo importante es correr. Recuerdo hace unos años en un foro donde participaron canadienses, nos decían, hace un poco más de 100 años, a principios del siglo XX, Canadá era catalogada como un país en vías de desarrollo. Hoy es uno de los 7 países más ricos del mundo, dicen. No sé si toman en cuenta los de Asia en esto, pero todavía así se toman ellos, como uno de los 7 países más ricos del mundo. Pero en aquel momento se dieron cuenta que la improvisación era un lujo que un país relativamente pobre no se puede dar. Y por lo tanto, Canadá valoró la planificación. Hizo que todas las instituciones, empresas y la ciudadanía en general canadiense incluyeran siempre la planificación de actividades. En nuestra cultura latina está ese problema, que se improvisa. Y eso hace que se recargue el trabajo de compañeras y compañeros que sí hacen bien sus labores. Porque la persona que improvisó, cuando le estalla el problema, acude a los titulares o a los jefes inmediatos para poner a todo el equipo a resolverle su falta de previsión, su falta de planificación. Veamos que hay algo mandatorio en la ley que dice garantizar que las obras, bienes y servicios están incorporadas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Literalmente, elaborar la solicitud de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes o servicios, la cual deberá acompañarse de las especificaciones o características técnicas de las mismas, así como toda aquella información que especifique el objeto contractual y que facilite la formulación de la base de licitación. Acá es donde es la unidad solicitante la que nos va a decir cuáles son las especificaciones técnicas. ¿Quién más va a saber si la unidad lo que necesita para desarrollar su trabajo, su plan operativo anual es comprar medicinas y ya tiene un presupuesto aprobado para ello? ¿Quién más va a saber cuál es la normativa que regula la calidad de las medicinas? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del medicamento que va a adquirir? Entonces, todos los laboratorios que lo fabriquen estarán presentes porque están cumpliendo la especificación técnica. Por ello es que no puede especificar marca. O si lo que va a adquirir es el servicio de vigilancia, entonces es esa unidad solicitante la que nos va a establecer cuál es el perfil de la empresa, cuáles son las características, incluso que se le va a exigir para la aportación de armas, para el perfil psicológico de los agentes, de las personas que van a estar prestando ese servicio. Será esa unidad solicitante la que lo sabrá. No es la UASI la que debe saber. La UASI lo hará, irá aprendiendo con los años, pero no está en la obligación de saber. De la misma forma, por decir si es la unidad de servicios generales que tiene a su cargo los vehículos, el mantenimiento de los vehículos de la institución, y sabe que en el año va a necesitar lubricantes, llantas, líquido para los frenos, etcétera, será
esa unidad la que nos dirá qué aceite va a comprar, cuál es la ficha técnica, las especificaciones técnicas de ese lubricante, porque dependerá del tipo de modelo de vehículo, cuáles son las características y las especificaciones técnicas de las llantas que va a adquirir. No es la UASI la que tiene que ir a averiguar cuáles son los modelos, sino que le corresponde a servicios generales enviar esa información y definir el objeto contractual. Y todas las empresas que ofrecen ese tipo de lubricantes podrán participar en el proceso. De la misma forma, cuando se concretice la compra, lo va a embodegar la unidad que lo solicitó. Va a administrar la bodega la unidad que la solicitó. Ya nos dijo la UNAC repetidamente que la UASI no está facultada para administrar bodegas. No tiene facultades de ley para administrar bodegas. Literal C. Determinar las obras, bienes y servicios. Asimismo, realizar investigaciones del mercado que le permitan hacer los análisis y estudios necesarios para verificar la viabilidad técnica, económica, financiera, social o ambiental necesaria para que la adquisición pueda realizarse. Investigación de mercado. Acá enlazamos con la empresa privada. La gente que sabe de estrategias de negocio, ahora lo que le llaman el B2B, sabe que tiene que integrarse como parte del equipo de su cliente. En este caso, el cliente es la administración pública. Desde este momento, la unidad solicitante contacta a la empresa privada. Por eso es un estudio de mercado. ¿Qué hay disponible en el mercado? ¿A qué precio? Porque si no sabemos el precio, no podemos hacer un presupuesto, no podremos hacer un estudio y un análisis económico, financiero, social o ambiental si no conocemos la oferta existente. Para hacer un estudio de mercado hay que conocer no solo la demanda, sino que también la oferta, las condiciones en las que los proveedores nos pueden proporcionar determinado bien o servicio. Un ejemplo en nuestro medio salvadoreño, que se conoce muy bien, es lo que acá llamamos visitadores médicos. Las empresas farmacéuticas tienen muchos años en esta estrategia donde la unidad solicitante es visitada por profesionales de los laboratorios que le llevan muestras médicas, que le dicen, tenemos este nuevo producto que sirve para esto, y por lo tanto la unidad solicitante sabrá, bueno, tenemos pacientes con cáncer de piel. Resulta que ahora la investigación me están diciendo que va por esta vía y que existe tal producto que además de la protección UV nos permite sanar las células dañadas. Me estoy inventando qué podría decir un profesional de la salud. Y por lo tanto, voy a solicitar que me incluyan en el presupuesto fondos para adquirir, para atender esos pacientes que están viviendo con esta dolencia. Pero si no lo visita nadie, no van a saber que esa opción existe. Entonces no lo van a incluir en su plan de adquisiciones y contrataciones. Hay otras empresas que tienen otro enfoque, que esperan que la busquen. Entonces es más difícil que se entere sus clientes de las eh, opciones que tienen para su negocio. Si hay una empresa que desarrolla aplicaciones móviles, y entonces va a averiguar en qué instituciones de la administración pública van a contratar ese tipo de servicio para saber qué necesidades son las que van a satisfacer y entonces potenciar su negocio. Es por eso que aplica tanto esta venta consultiva, esta estrategia del B2B. Literal D. Enviar a la UASI las solicitudes de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Porque la programación anual está sujeta al presupuesto y en el presupuesto sabremos cuál es la fuente de recursos. Y hasta que tengamos presupuesto asignado, podremos iniciar obviamente este proceso. No se trata de simplemente modificar el presupuesto, sino que si es fuente de recurso propio, si es un préstamo, si es una donación, ahí sabremos en qué mes del año está disponible y cuándo conviene a los intereses institucionales proceder con la compra. Adecuar juntamente con la UASI
las bases de licitación o de concurso, tomando en cuenta lo dispuesto en la presente ley, según el tipo de contratación a realizar. O sea, la UASI acá sí dará el apoyo y le dirá, pues, esto ya se nos pasó del techo de la libre gestión, lo que procede es, por decir algo, una licitación pública. Y entonces, las bases de licitación deben contemplar tales y tales condiciones. F. Dar respuesta oportuna a las consultas sobre las especificaciones técnicas o administrativas que realice la UAS. Estamos hablando incluso de la etapa de gestión de la compra. Normalmente las empresas, cuando adquieren las bases de licitación o las descargan de Comprasal, al revisarlas, pues se encuentran con dudas y hacen observaciones o hacen preguntas, las envían a la UASI y la UASI internamente, pues enviará a la unidad solicitante para tener esas respuestas y antes de enviarla a las empresas, las someterá eh, al conocimiento de los titulares, pero lo que cabe aquí destacar es que esas respuestas formarán parte de los documentos contractuales. Por lo tanto, la UASI necesita que la respuesta sea oportuna porque el plazo está corriendo, hay una fecha de entrega de oferta. Y las empresas deben conocer las respuestas, no solo de las preguntas que hizo la empresa. Incluso las empresas que no hacen ninguna pregunta tienen que recibir eh, todas las preguntas y respuestas. Como dije, estas respuestas serán parte de los documentos contractuales. Podría ser que la empresa a la que se le adjudica no hizo ninguna pregunta, pero en estas respuestas se estará obligada a cumplirlo porque formarán parte de los documentos contractuales. Luego este artículo 20 del RELACAP nos resume hasta el punto y coma la labor que corresponde a la unidad solicitante y la que corresponde a la UASI. La unidad solicitante definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de las obras, bienes y servicios, valores estimados, condiciones específicas de administración de los contratos y la necesidad, en su caso, de permisos administrativos, incluyendo ambientales y de salud. Y luego, el jefe UASI o la persona que esté designe verificará los requisitos legales, administrativos y financieros que serán solicitados y el procedimiento de contratación para cada una de las situaciones que lo requieran. Si vemos permisos, no los tiene que adivinar la UASI. Eso le corresponde a la unidad solicitante. Si es que no le corresponde tramitarlos al contratista, pues será la unidad solicitante la que debe saberlo. Pongo a veces este ejemplo. Si es una unidad que va a contratar los servicios de una empresa para recolección, traslado y deposición final de desechos bioinfecciosos de hospitales, es esa unidad solicitante la que conoce los protocolos para ese manejo y traslado y al mismo tiempo si se debe tramitar algún permiso ambiental para la deposición final. Eso no le corresponde saberlo a la UAS, sino que a la unidad solicitante. Y si la empresa que va a contratar lo que tiene es unidades de transporte, no la que corresponde a tramitar permisos, entonces la lógica nos dirá también, o será la unidad solicitante la que procederá a la tramitación de esos permisos, pues si no se requiere ninguno, pues no se requerirá, pero es la unidad solicitante la que conoce a ciencia cierta cuáles son las autoridades competentes. Y por lo tanto, la UASI lo que le dirá son los requisitos legales, administrativos y financieros para previamente, en base a lo establecido, armar las bases de licitación y someterlas a consideración y aprobación del titular o los titulares. Con todo esto, pues hemos abordado los roles de algunos de los actores de este ciclo de compra pública. Iremos viendo en qué momento pues entrarán en escena en esta etapa de planificación, pues ya se están involucrando la UFI por la aprobación del presupuesto, obviamente, la UASI, la unidad solicitante que está trabajando precisamente el plan anual de adquisiciones y contrataciones y que lo elaborará la UASI y los titulares, que siempre serán protagonistas.
Vamos entonces en estos minutos finales a abordar qué es la UNAC. Política y creación de la UNAC. Artículo 6. Corresponde al Ministerio de Hacienda, nos dijo el órgano legislativo, a proponer al Consejo de Ministros para su aprobación la política, otra vez política pública, la política anual de las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública, con exclusión de los órganos legislativos, judiciales y las municipalidades, a las que corresponde determinar independientemente su propia política de adquisiciones y contrataciones. B. Velar por el cumplimiento de la política anual de adquisiciones y contrataciones aprobada para el ejercicio fiscal correspondiente. C. Proponer los lineamientos y procedimientos que según esta ley se deben observar para las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Para los efectos de la presente disposición, créase la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá abreviarse la UNAC, la cual estará adscrita al Ministerio de Hacienda y funcionará bajo el principio rector de centralización normativa y descentralización operativa con autonomía funcional y técnica. En el siguiente artículo vemos las atribuciones de la UNAC. Yo les invito a que lean el artículo completo. Aquí abordamos esto. Estas son atribuciones de la UNAC. Y recordemos que debe prevalecer el principio de legalidad. Necesita una ley que le faculte, un reglamento que le faculte toda la administración pública. Artículo 7. La UNAC dependerá del Ministerio de Hacienda y sus atribuciones serán las siguientes. A. Proponer al ministro de Hacienda la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el artículo 6, literal A de esta ley. Acabamos de leer cuáles son esas limitaciones. Además, deberá proponer anualmente los lineamientos de participación en los procesos de licitación y adjudicación de las micro, pequeñas y medianas empresas. B. Emitir las políticas y lineamientos generales del diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del sistema integrado de adquisiciones y contrataciones de la administración pública que podrá abreviarse SIAC, así como la administración del sistema electrónico de compras públicas. C. Emitir instructivos, manuales y demás instrumentos que faciliten la obtención de los objetivos establecidos en esta ley. D. Asesorar y capacitar a las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales, que podrá abreviarse UASI, en la elaboración de los documentos técnicos que sean necesarios para cumplir las políticas y lineamientos emitidos. Entonces vemos, estas son sus atribuciones. A esto es lo que le corresponde a la UNAC. Las convocatorias y los resultados deberán publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas, Comprasa. No dice acá que puede convocar a procesos directamente, que eso le corresponderá a la institución mediante la UASI. Por lo tanto, ya para ir terminando, recordamos estos tres roles diferenciados. El normativo le corresponde a la UNAC. El ejecutor le corresponde a la UASI. El fiscalizador le corresponde a la Corte de Cuentas. Con esto cierro la presentación del día de hoy, mencionando el detalle del cuestionario que les dije al inicio. Repito, ahí ven mi correo al final. De esa dirección electrónica recibirán la copia de estos archivos. Si alguien tiene alguna duda en la respuesta, me envía el comentario o la consulta a mi correo para que lo resolvemos. Esto es para satisfacer una exigencia que se le hace a la institución, que debe haber alguna actividad evaluada. Y con esto consideramos que las personas que participan del programa de formación no se recargan en cuanto a su agenda de trabajo. No es una carga adicional estarse sometiendo a evaluación. Primero, en el desarrollo de un proceso de compras públicas, ¿en qué momento se designa al administrador de contrato? La siguiente, ¿cuál es el monto máximo establecido para compras en el caso de una contratación directa?
La otra, el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la ANACAP puede significar la aplicación de sanciones para el infractor. ¿En qué casos el desconocimiento de la ley puede ser un atenuante? Dentro de una institución pública, ¿cuáles son las unidades que no están obligadas a desarrollar sus procesos de compra mediante compras? ¿En qué casos se podrá sustituir el proceso de compras establecido en la ANACAP por el uso de fondos circulantes o caja chica? Luego, esta otra que es más larga, está en el archivo que les mando aparte, que mencioné hace un rato, correspondiente a la modificación de la ANACAP de febrero de 2019. Ahí lo encontrarán. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de compras o adquisiciones que el presupuesto de una institución debe destinar para ser adquirido o contratado a la micro, pequeña y mediana empresa que su propietaria, mayoría accionaria o su representación legal sea de mujeres? ¿Para cuáles circunstancias faculta la ley a la UNAD para que actúe como ente fiscalizador? La UNAD como ente fiscalizador. Por favor, envíen sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranoismael263@gmail.com. Aquí está un poco más claro. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. Si no, pues no me resta más que reiterar mi agradecimiento por su atención. Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias y espero que estemos en comunicación por este medio la próxima semana. Gracias.